¿Cuántos recuerdan que hemos hablado ya hace algunas sesiones sobre la transformación de nuestra mente? Si bien es cierto, Dios quiere todo de nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida, Dios quiere estar ¿Lo presente en ves, todo Altío? aspecto de nuestra vida. Hemos conversado también que el campo de batalla donde tal vez más vayamos más difícil se nos haga luchar es el pensamiento. Porque en el terreno del pensamiento puede sembrar el Señor, pero también el enemigo. Y hay diferencias claras en un pensamiento que viene del Señor y en un pensamiento que viene del enemigo. Eh, pero también hay momentos en que esa diferencia no es tan clara, en que una duda te puede hacer seguir la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo cultivamos nuestra mente? ¿Cómo defendemos ese campo de batalla que es nuestro pensamiento? ¿Cómo hacemos el ejercicio? Eh, ¿Quién recuerda ese pasaje de la Biblia que dice que la lengua siendo ¿no? Algo tan pequeño, un miembro tan pequeño, puede dirigirnos como el timón de un barco? A mí me llama mucho la atención que en ese texto bíblico no diga la mente, el pensamiento puede dirigirnos, la voluntad, la inquietud del enemigo, no dice la lengua. Ahora, ¿por qué hablo de lengua y de pensamiento? Porque hay una vinculación muy estrecha entre lo que pensamos y entre lo que decimos, pero no entre lo que pensamos exteriormente, sino en lo que está dentro de nosotros, como dice la palabra, de nuestro corazón, lo que está en nuestra alma, en esa parte de la mente donde no es necesariamente un razonamiento puro, ¿no? Lo que en psicología se puede llamar subconsciente o inconsciente. Ya el Señor, mucho antes que Sigmund Freud y que todos los que desarrollaron el psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, mucho antes ya el Señor nos había advertido de que nuestro hablar puede condicionar nuestro pensamiento y nuestro pensamiento puede condicionar toda nuestra vida. Dice la palabra en Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Miren esta palabra relacionada con Santiago 3, 5, 6. Santiago 3, 5, 6, que dice, la lengua, ¿no?, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es amada por el infierno. ¿Dónde estaba el otro? Acá está. Santiago 3, 5 y 6 y Lucas 6, 45. Miren qué vinculación tan enorme, tan fuerte,
no sé cómo describirlo, es tan, el Señor, como decimos, es milimétrico al hablar, ¿no? El Señor habla tanto de manera tan contundente que nosotros podemos entenderlo aún sin razonarlo demasiado. Con la guía del Espíritu Santo deberíamos poder entender que nuestro hablar y nuestro corazón, cuando dice el corazón, ¿no? Hemos hablado que cuando dice la Biblia, habla de corazón, está hablando de alma, de pensamiento íntimo, de nuestro fuero íntimo, nuestro interior. No está hablando necesariamente del corazón como músculo, ni del corazón romántico como puramente sentimental, ¿no? Está hablando, sí de las emociones, pero no solo de las emociones, sino de nuestro fuero más íntimo, de lo que tenemos dentro. ¿Qué cosa hay dentro de nosotros? Y eso que hay dentro de nosotros va a condicionar mucho nuestro pensamiento, nuestro hablar y nuestro conducirnos en la vida. Hace poco veía una película que, si no me equivoco, se llama Furioso o Kolobrat. Habla de la leyenda de Kolobrat, que es un guerrero ruso que defendió su pueblo. Su pueblo fue atacado por el imperio mongol y fue arrasado, pero hubo sobrevivientes. Y entre los sobrevivientes había un grupo de niños. Había un grupo de niños y, y él decía, si los niños son capturados, van a ser igual asesinados, arrasados o van a ser esclavizados. Entonces él hace que uno de sus guerreros se los lleve a los niños, pero él con otro grupo de guerreros se queda en un monte atacando a las hordas. Los mongoles, bueno, si revisamos un poquito la historia, los mongoles no atacaban con pequeñas tropas, atacaban en hordas, eran ejércitos gigantescos, multitudinarios, de tal manera que era aplastante la presencia, por eso eran tan temidos, por eso que extendieron tanto su imperio. Pero no pudieron conquistar el imperio ruso. Y una de las partes de la historia que habla sobre el imperio ruso es la leyenda o la historia de Kolobrat, que él detiene con su pequeña tropa, detiene a todas las hordas, a todas las hordas mongolas, dándole tiempo al otro guerrero para que se llevase a los niños y llegara al siguiente pueblo y advirtiera del ataque inminente. Ahora, ¿por qué les menciono esta historia? Una película muy linda que, bueno, a los que les guste el cine y la historia la pueden ver. Porque eso me trajo al pensamiento la historia de este varón, de uno de los valientes de David, que se llama Sama. Esto está en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 9, ¿sí? No, perdón, 11, versículos 11 en adelante. Dice, aquí está hablando de los valientes de David. Primero habla de Eleazar y después habla de Sama. Después de este fue Sama, hijo de Arge, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. A ver, ¿por qué un hombre, después de que huyeron todo el pueblo de Israel, se quedaría a defender un pequeño campo de lentejas? Cuando yo vi la película que les he mencionado y recordé esta historia, se me vino a la mente, lo vinculé muy inmediatamente, pero después de eso me quedé pensando, ¿por qué Sama
le dio tanta importancia a defender un campo de lentejas? Bueno, entiéndase que un campo de lentejas, la cosecha puede servir para alimentar, pero la palabra dice claramente un pequeño terreno lleno de lentejas, ¿no? O sea, no es que era no sé, un gran cultivo, hectáreas, ¿no? De tierras de cultivo. Dice claramente un pequeño terreno lleno de lentejas, y un solo hombre no podría defender un gran territorio. Y lo que entiendo, y creo que es lo que el Espíritu quiere que entendamos, es que este hombre no estaba mirando el terreno, ni estaba mirando a él mismo sus fuerzas. Él lo que estaba mirando era al enemigo decirle, hasta acá nomás, hasta acá te detienes tú, porque yo soy un hijo de Dios, soy un guerrero de Dios, y tú no vas a seguir avanzando, aunque el pueblo se haya asustado y haya corrido. No. Entonces, este varón, para que sea resaltado entre los valientes del rey David, ha sido un varón que el Señor ha honrado porque su nombre está en la Biblia, ¿no? Sama, hijo de Age, Ararita. Este varón decidió decir al enemigo, ahí nomás, ya basta. Ya avanzaste, atacaste, hiciste lo que quisiste, hiciste huir al pueblo de Israel, listo, ok. Pero ya no más. Nosotros necesitamos entender que aunque nuestra mente, yo no voy a decir que tu mente es pequeña o grande, pero aunque nuestra mente, nuestro fuero íntimo sea, digamos, muy nuestro, muy íntimo, muy propio, nuestro fuero íntimo es conocido en pleno por Dios. Dios conoce todos tus pensamientos, todas tus emociones, todos tus rencores, todas las cosas que todavía no has perdonado a los demás y que no te has perdonado a ti mismo. Dios las conoce. El enemigo no conoce todo. El enemigo no es omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisciente. O sea, él no sabe todo. ¿Sabes cuándo se enteran las cosas que tú tienes en tu corazón el enemigo? Cuando tú las hablas. Por eso es importante este versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos, estamos dándole autoridad o quitándole autoridad al enemigo sobre nuestra vida. Cuando tú decides no maldecir, cuando tú decides hablar bien, cuando tú decides bendecir no es solo decir Dios te bendiga, bendecir es dar una palabra de aliento a alguien, bendecir es ayudar a alguien, animar a alguien, darle un versículo de la Biblia a alguien, orar por alguien. Cuando tú estás haciendo eso, a pesar de que en tu pensamiento haya cosas negativas, porque todos las tenemos, lo importante es que entendamos que todos tenemos pensamientos negativos, todos tenemos tristezas, todos tenemos amargura, todos las tenemos. Nadie puede decir, ya, yo estoy libre, ¿no? Cuando decimos, yo estoy libre, ya perdoné, ya no, ya eso ya fue. No estamos siendo auténticos. Ahora, otra cosa es lo que dice la palabra de que nosotros declaremos en fe y digamos, soy libre en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo una declaración en fe, no estás mintiendo. Pero en tu fuero íntimo puede todavía haber cosas que tú tienes que perdonar, que sanar, qué sé yo. Eso lo tienes que ver tú en la intimidad con el Señor. Pero esa intimidad con el Señor de tu oración es el momento en que tú te debes descargar de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú estés ante tus hermanos, ante tu familia, tus compañeros de trabajo, tu cónyuge, tu pareja, seas capaz
como dice la palabra, de refrenar la lengua. Dice, el que controla su lengua, controla todo su cuerpo. Entonces, veamos esto. Lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón, pero a la vez lo que hablamos nos alimenta a nosotros mismos. Es como un círculo. Entonces, nosotros necesitamos hacer de nuestro corazón ese campo de lentejas. Defender nuestro corazón con todo lo que hay adentro, con todas las cosas buenas y malas que hay en nuestro corazón. Nosotros debemos defenderlo y decir al enemigo, hasta aquí nomás. Aquí ya no pasas. El enemigo te va a decir, no, pero si antes, mira cómo la pasábamos antes y hacíamos y deshacíamos. Entonces, eso es pasado. Ese varón, esa mujer murió. Y ahora Cristo es el que vive en mí. Amén. Y entonces, enemigo, te vas. ¿Y quién te va a dar la victoria? Dice la palabra, Jehová, el Padre, el Señor, Yahvé, el Creador del mundo, dice. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y el Señor dio una gran victoria, dirá otra traducción. Pero es Dios Padre quien te va a dar esa victoria. Pues tú te tienes que levantar. Tú te tienes que asegurar en esa, yo lo tengo, bueno, es ventaja mía que vi esta película, lo tengo muy claro porque el varón de la película, que era llamado Colobrat, se para en la cima de un pequeño monte a recibir el ataque. Y desde ahí se defiende, cava zanjas y en las zanjas se esconde unos troncos gigantes con sus hombres, y cuando los guerreros mongoles tratan de subir al cerro, tiran los troncos. Él se prepara para recibir el ataque. No es que dice, ya vamos a de arriba al monte y ya de arriba vemos qué hacemos. No, él se prepara y lucha con fiereza para recibir el ataque. En el caso de Sama, la palabra no nos describe mucho cómo él hace para que un solo hombre pueda matar a tantos filisteos, a tantos enemigos. Yo me imagino que debe ser algo así como en la peli, ¿no? O sea, que él ha tenido que preparar una estrategia, un armamento especial, porque no es que va a salir como en las películas a espada limpia y se mata a 300 filisteos, ¿no? Entonces, esa estrategia, ese armamento, esa armadura, es la armadura de Dios la que nos necesitamos poner. Esa estrategia es diseñar tu momento, tú que te conoces bien, decir en qué momento voy a hablar, en qué momento no voy a hablar. Cuando me sienta con cólera, voy a refrenar mi lengua y no voy a decir nada. Y cuando hable, voy a asegurarme de que lo que hable sea palabra del Señor, que es arma de doble filo. ¿Por qué dice la palabra que es arma de doble filo? Porque la palabra, como decimos, es retroalimentaria, ¿no? O sea, cuando tú hablas, esa palabra llega a tu interlocutor, pero también te alimenta a ti. Por eso dice la palabra es doble filo, o sea, corta hacia allá y corta hacia acá también, ¿no? Entonces, ese propósito, esa estrategia, como la de este varón que les cuento en la película, muy linda, en verdad, se la recomiendo mucho. Ese propósito tiene que ser, tenemos que hacerlo nuestro, tiene que ser tu propósito. ¿Cuánto vas a utilizar el arma que te ha dado el Señor, la espada que es la palabra, y cuándo la vas a utilizar? Porque en eso también hay sabiduría. No siempre podemos decirle a la gente, mira que en el versículo tal, en el libro tal, en el capítulo tal, dice tal palabra, porque la gente no siempre te va a recibir. Y se llama Furioso, Colobrat. Está en Amazon Prime la película, me pregunta. Mari creo que es la que me preguntó, ya se me fue de la pantalla el mensaje. Esa estrategia, nosotros tenemos que
diseñar nuestra estrategia, porque no hay nadie que nos conozca mejor, además de Dios, que nosotros mismos. Entonces, tú debes saber que en un momento hay personas que te van a recibir la palabra y personas que no, que más bien tienes que cuidar tu testimonio, porque tu testimonio es tal vez toda la Biblia que esa persona reciba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese diseño y eso tenemos que hacerlo entrenándonos. Les voy a spoilerear un poco la peli a quienes la van a ver, pero este varón tenía un problema de memoria, porque cuando era niño recibieron el ataque de una patrulla de estos guerreros mongoles, de estos conquistadores, y él recibió un golpe de boleadora en la cabeza. Y entonces cada vez que dormía se olvidaba casi, como hay en otras películas, tenía una película romántica o Buscando a Nemo también, Dory, que tiene ese problema que memoria como memoria de corto plazo, se olvidaba casi todo y al despertarse se despertaba recordando la escena donde los mongoles lo atacaban, entonces despertaba todo furioso, por eso creo que es el nombre de la película. Pero la cuestión es que él sí, en esa escena, en ese momento de niño, él trata de defender a su familia agitando las espadas. Hace un movimiento con las espadas, pero como era un niño pequeño, obviamente lo agitaba con toda la energía que tenía, pero no podía hacer mucho, ¿no? Y luego es derribado con estas boleadoras, con estas que son dos masas como de piedra o metal que están unidas por una soga o cadena, ¿no? Entonces, él defiende así en ese momento y, o sea, defiende con todo lo que tiene a su familia y es derrotado, obviamente, porque era un niño, ¿no? No era un... Y esa habilidad de agitar las espadas la desarrolla después y la va entrenando y la va formando y se vuelve un guerrero maestro con las espadas, ¿no? Eso es lo que la película da a entender, ¿no? Y se vuelve un gran guerrero. Ahora, ¿qué tanto nosotros entrenamos nuestro pensamiento para que no nos condicione? ¿Qué tanto nosotros entrenamos nuestro hablar, nuestra lengua, para hablar oportunamente y para callar oportunamente? Ahora, en esto del hablar, por eso comenzábamos con la transformación de la mente. Hay que tener mucho cuidado. Nuestro hablar debe ser auténtico. O sea, que tú seas transformado de mente no quiere decir que adoptes una pose, ¿no? Como decir, ¿cómo estás, hermano? Bendecido por la sangre del Cordero redimido, y buscar un lenguaje que no sea propio, que no fluya de manera natural. No te digo que no hables con los términos bíblicos. Si tú gustas hablar con los términos bíblicos, si eso es lo que nace de tu corazón, está bien. Pero el lenguaje debe tener un contenido real, tuyo, propio, tu forma de hablar, ¿no? Esto es algo que incluso cuando nosotros conversamos yo fui a conversar con el apóstol Luis Zambrano para que nos dé la cobertura sacerdotal para este ministerio, él me dijo, sé cómo eres, sé muy natural, no trates de hablar como otro predicador, no trates de hablar tú, da tu mensaje con tu forma de hablar, da el mensaje que el Señor te da, pero con tu forma de hablar. Eso es lo que trató en buena cuenta de decirme el apóstol Luis Zambrano, a quien amamos mucho y quien es un gran hombre, un varón de Dios también. Entonces, tú debes entender que tu mente va a ser transformada y eso se va a reflejar en tu hablar. Y tu forma de hablar va a ayudar a esa transformación de tu mente. ¿Ves que es un viaje de ida y vuelta, de doble sentido, no sé, de retroalimentación, como tú lo quieras describir? Lo que tú hablas
viene de tu pensamiento, pero a la vez condiciona tu pensamiento. Porque tu lenguaje, tu forma de hablar, el contenido de lo que tú dices, va a alimentar lo que posteriormente vas a seguir hablando. Y eso va a alimentar tu pensamiento y el de las personas que están a tu alrededor. Entonces, dice la palabra en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Esta parte es bien obvia, ¿no? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces la conversación obscena ya no debe ser un escenario donde tú te desenvuelvas, ¿no? Y dice, eviten toda conversación obscena, o sea, no te dicen, evita hablar obscenidades, te está diciendo que la evites escuchar también, participar. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. A ver, yo soy un poco parlanchín, me gusta hablar, me gusta conversar y me gusta tener una conversación entretenida, hasta cierto punto inteligente con mis amigos. Pero esta palabra a mí me hizo pensar mucho, porque yo soy muy bromista también, ¿no? Y a veces he sido bastante, como dice mi hija, sarcástico al hablar a veces, ¿no? Entonces estoy tratando de regular eso en mi forma de hablar. Entonces, dice, hay algo que me hizo pensar mucho, dice, lo que yo digo contribuye a la necesaria edificación. Nosotros en una de nuestras reuniones hablábamos de que nosotros somos edificios en construcción, ¿no? Que si tuviéramos esa cinta amarilla que rodea los edificios cuando están, las obras cuando están en ejecución, no deberíamos quitarnos nunca la cinta amarilla. Deberíamos andar con nuestra cinta amarilla para todos lados, para que todo el mundo entienda que estamos en construcción, ¿no? Por eso es que el mundo no entiende, por eso es que el mundo, la gente que está en el mundo dice, ah, ese es cristiano, pero míralo cómo habla, pero hoy sí es cristiano, pero míralo cómo se pone, ese es cristiano, pero está tomando cerveza. No, nosotros estamos en construcción, en edificación. Justamente el creer en Cristo nos hace entender que lo necesitamos urgente para que nos edifique, para que si es necesario derribe todo lo que somos y nos vuelva a construir, nos haga nuevos, ¿no? Por eso dice, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso dice que morimos y nacimos en Cristo, que vivimos en fe, que ya no vivimos nosotros, sino es Él el quien vive en nosotros. Entonces, para que eso sea real, se materialice, es un proceso. No es que yo digo, bueno, ya hice mi oración de fe, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, entra en mi corazón y ya listo. Uf, quedé perfecto, ya soy un cristiano, ya tengo el carnet. No, estamos lejos de serlo. En lo personal, estoy muy lejos de ser lo que creo que Dios quiere que sea. Pero a la vez, estoy muy alegre, complacido, me siento muy bendecido de que el Señor me use de esa manera, a pesar de todos los defectos que yo mismo me conozco y que el Señor me conoce mejor todavía, para bendecir a otras personas compartiendo su palabra. Entonces, ese es un poco el equilibrio que necesitamos. Tener el entendimiento de que somos una obra en ejecución, somos un edificio en construcción, todos los días, constantemente. Y quienes son pareja y están viviendo, quienes tienen cónyuge, tienen que entender que si tú solito eres un edificio en construcción, tu vida matrimonial, tu vida familiar, nunca va a dejar de estar en construcción. O sea, y de eso se trata, de que nosotros no nos cansemos de construir. Y para eso va a haber momentos en que tú digas, bueno, acá cedí un poco, cedí a la tentación, ya me relajé, me descuidé, pero tiene que haber un momento en que tus alertas se prendan, ¿no? Peligro, peligro, y decir, hasta aquí nomás, enemigo, ya sabes que negocié mucho contigo. Negocié mucho contigo en la tristeza, dejé que me entristezcas mucho, negocié mucho contigo con los pensamientos negativos, me relajé, negocié mucho contigo, me metí mucho en el mundo, en mi lenguaje, no lo sé.
Eso es algo que el Señor te tiene que revelar a ti, te va a revelar a ti, no a mí. Porque si yo me entero, uy. Y tú tampoco te vas a enterar de lo que el Señor me tenga que revelar a mí, ¿ya? Como diríamos, ¿a ti qué te importa? Pero la cuestión es que tú entres en la intimidad con el Señor y digas, Señor, revélame esas cosas de mi fuero íntimo que necesito entregarte. ¿Para qué? Para que eso no condicione tu pensamiento y tu hablar. Y lo que condicione tu pensamiento y tu hablar sea el Señor, sea el Espíritu Santo, sea Cristo. ¿Cuántas veces al día hagamos un ejercicio? ¿Cuántas veces al día tú dices algo que Cristo hubiera dicho ante una situación determinada? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuántas veces tu palabra es la palabra que si Cristo estuviera aquí en la tierra, en carne y hueso, transmitiendo por el Zoom, en vez de estar yo aquí, diría? ¿Y cuántas veces tu palabra es una palabra que no viene de Cristo? Y si la palabra no viene de Cristo, lamento decírtelo, pero es que viene del enemigo. No hay campo neutral en esta guerra. Tu pensamiento es alimentado por el Señor o es alimentado por el enemigo. Y en consecuencia, tu palabra proviene de uno de esos pensamientos. ¿Cuántas veces al día tú das palabra de vida, de bendición? ¿Y cuántas veces al día das palabra de muerte, de maldición? Ahora, yo sé que de repente tienes en tu vida alguien que te hizo daño, alguien que te golpeó emocionalmente o tal vez hasta físicamente, no lo sé. Tú serías capaz de hacer, no sé cuál es el daño mayor que te hayan hecho en tu vida, no lo tengo que saber yo. ¿Tú serías capaz de hacer una oración por esa persona? De bendecir a esa persona que te hizo daño con una oración sincera y descarnada? Y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo a esta persona no la he podido perdonar, a esta persona me ha costado soltarla, todavía me duele lo que me hizo, pero yo te pido que la bendigas, que llenes tú su corazón, que transformes tú su mente y que toques su vida. Yo sé que esa oración que tú hagas desde tu corazón, desde esa herida de tu corazón, cuando de repente lo que estás deseando no es bendecirlo, sino todo lo contrario. Pero si tú te paras en tu campo de lentejas y dices, ¿sabes qué, enemigo? Ya me robaste, es suficiente. Hasta acá no más avanzas, ya no vas más. Así sea yo solito, así parezca que estoy yo solito, yo solita, no importa cuántos sean ustedes, porque yo y Dios somos mayoría y te vamos a vencer. Y ese es el Señor el que te va a dar esa victoria. Pero la decisión la tienes que tomar tú. La decisión necesitas tomarla tú. Necesitas tomar esa decisión de poner ese cerco, ya no de cintas amarillas, como decía antes, sino un cerco ya de cintas rojas. Es decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Este campo de lentejas lo voy a defender con mi vida. Este pensamiento ya no va más a gobernar mi corazón. Porque dice la palabra que los pensamientos bajan al corazón. Que los pensamientos pueden transcurrir como pasajeros en nuestra mente, pero nosotros decidimos si dejamos que ese pensamiento baje a nuestro corazón. ¿Y cuál es la manera de evitar que ese pensamiento baje a nuestro corazón? Eso lo hacemos cuando decidimos bendecir o maldecir. Cuando decidimos hablar desde la palabra del Señor, desde el Espíritu Santo, permitir que sea el Espíritu Santo el que habla por nosotros,
o permitir que sea el enemigo el que hable con nosotros, que sea los pensamientos que el enemigo pone. El enemigo te va a salpicar pensamientos, te va a disparar, porque el enemigo, como te decía, no es omnisciente, no, él no sabe exactamente lo que está pasando por tu cabeza. Entonces te va a disparar un montón de pensamientos, dudas, malos recuerdos, amarguras. Te va a disparar como una ametralladora, ¿no? Dispara. Te va a disparar con un montón de cosas. En cambio, el Señor te da pensamientos precisos, te da palabras precisas para la situación que estás viviendo. Eso lo hemos visto en este ministerio. Eso lo hemos visto la semana pasada en nuestra reunión presencial, ¿no? Comentamos la palabra que dimos ese día e inmediatamente comenzaron a decir, sí, miren, este pensamiento tuve hoy, el Señor me ha hablado a través de lo que has dicho, Gabriel, y todo. Y probablemente yo ni siquiera sabía, estaba muy cierto de lo que yo iba a decir. Es más, yo el sábado pasado tenía también muchos pensamientos difíciles incluso en momentos sobre predicar, ¿no? Sobre compartir. Yo a veces tengo dudas porque yo mismo me veo, como les decía, yo me veo a mí mismo y no creo que lo que estoy haciendo, lo que está haciendo el Señor con mi vida. Entonces, a veces tengo mis dudas también. Pero el Señor sí me puso algo claro, ¿no? Pase lo que pase, piense lo que piense, sientas lo que tú sientas, viernes a viernes, usted comparte con sus hermanos y hermanas lo que yo le voy a decir. Entonces yo sigo. Ese tipo de decisiones en verdad cambian mucho nuestra vida. Ese tipo de decisiones pueden ser las más gravitantes para comenzar a ganar esta guerra, esta carrera en que el Señor nos ha puesto y nos ha dado todas las armas para ganar. Pero son decisiones. Y a veces son pequeñas decisiones. Como les digo, la mayor parte de veces nuestra vida espiritual está hecha de pequeñas decisiones. De callar en un momento o de hablar lo preciso en un momento. Una decisión pequeñita. Es una decisión de unos minutos. Una acción de unos segundos. Pero esa acción, esa decisión pequeñita puede tener una repercusión tremenda en nuestra vida espiritual y por consiguiente en nuestra vida natural, en nuestra vida material. ¿No? Porque este mundo es gobernado por las fuerzas espirituales, ya eso lo hemos conversado también la semana pasada, ¿no? Entonces, lo que sucede en el mundo espiritual trae consecuencias al mundo natural. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión desde el espíritu y en verdad, una decisión que honre a Dios, aunque sea pequeñita, en esto quiero ser bien claro, o sea, no es que todo el tiempo vas a estar tomando grandes decisiones, no, decisiones pequeñas, cuando te levantas, levantarte temprano por la mañana y agradecer a Dios por el día, es una decisión pequeñita, unos segundos, no es necesario, como les digo, yo celebro la vida de oración que tienen varias hermanas y hermanos en este ministerio y muchos que conocemos, pero la vida de oración no es igual para todos. Puede que tú en un momento puedas tener 1 hora y 2 horas para orar y pasar tiempo de intimidad con Dios, y eso te va a alimentar, te va a hacer crecer, pero puede haber un tiempo en que la vida a mí te lleve a que no puedas hacerlo de esa manera. Y entonces tienes que orar solo unos minutos. Y entonces te levantas, oras y sales a trabajar, o te levantas a tu familia, o lo que sea. Pero no quiere decir que dejas de orar o de adorar. Haces lo que estás haciendo y en lo que estás haciendo oras, hablas con Dios, lo adoras, le cantas, le hablas, lo alabas, le agradeces mientras estás trabajando, mientras estás haciendo. Eso es lo que quiere Dios. El Señor no quiere que detengamos nuestra vida todo el tiempo y vivamos, Carla,
y vivamos en una vida de oración supuestamente, el hermano Israel está llamando por supuestamente no, ya, no importa. Se va a volver a cerrar, perdón. Disculpen, hermanos, me pasa que hay un hermano que está tratando de conectarse, creo. Ah, ya, no, se le marcó. Pues. Que estemos, digamos, que hagamos una vida de oración en la que nos apartemos de todo lo que tengamos que hacer para poder estar con Dios. Eso no es lo que necesariamente quiere Dios. Dios quiere que vivamos nuestra vida con Él. Que todo lo que hagamos lo hagamos con Él, que vayamos a trabajar con Él, que vayamos a atender a nuestra familia con Él. Como vamos a pasar tiempo con nuestra familia, ese tiempo en familia lo pasemos con Él también, ¿no? Que cuando te vas a divertir, que cuando, no sé, sales con tu pareja a bailar o con tus amigos, salgas con Él también. Va a parecer increíble, las personas religiosas lo van a encontrar imposible, pero si tú te vas con tus amigos a reunirte, a tener un almuerzo, a una cena o a una fiesta, obviamente tú tienes que tener una conducta acorde a tu fe. No te digo que tú te vas a emborrachar, no, sino que tú tienes una conducta acorde a tu fe, pero compartes con tus amistades. Y obviamente si tus amistades están haciendo algo que desagrada a Dios, o lo dices o te apartas. Pero no quiere decir que tú te apartes del mundo, que vivamos en una burbuja para honrar a Dios. Porque eso es lo que no es eso lo que Dios nos ha mandado a hacer. El Señor dice que seamos sal, que seamos luz. Dice que una luz no se enciende para esconderla debajo de la cama. Tienes que tú ir al mundo. ¿Por qué sal? Yo siempre quería sal porque qué rico la sal da sabor, ¿no? Pero hay que entender que en el tiempo bíblico, cuando la Biblia se escribieron los libros de la Biblia, la sal era el único preservante, la única manera de preservar que las cosas no se pudran, no se corrompan, ¿no? Que los alimentos, la sal se ponía, la carne se ponía a secar y se salaba para conservarla y poder después alimentarse con ella. Entonces, ese ser sal en el mundo es evitar que el mundo se corrompa todo. Obviamente, tú solito no vas a evitar que todo el mundo se corrompa, pero tú defendiendo ese campo de lentejas que el Señor te ha dado, puedes evitar que el enemigo tome ese campo. Y así como tú eres un hito defendiendo ese campito de lentejas, habrá otros hermanos por ahí defendiendo otros pequeños campos de lentejas. Y ese es el reino de Dios. Esos pequeños campos de lentejas son pedacitos del reino de Dios. Tu casa, si tú haces que tu casa sea un lugar para honrar a Dios, tu casa es una embajada, es parte del reino de Dios, del reino de los cielos, aquí en la tierra. Porque está bien, nosotros sabemos que vamos a vivir la eternidad con el Señor, que vamos a vivir nuestra eternidad en presencia de Dios, ¿no? Y vamos a vivir, pero en esta pausa en la eternidad, en la que el Señor nos da la oportunidad de tomar la decisión de vivir con Él o sin Él, en esta pausa en la eternidad, podemos traer el reino de Dios a este mundo tan loco y tan corrupto. Eso es defender el campo de lentejas. Eso es ser sal en el mundo. Y para eso necesitamos entrenarnos. No hay una transformación inmediata. No hay una transformación mágica. No. Una cosa es sobrenatural y otra cosa es mágico. El Señor actúa en lo sobrenatural, porque obviamente es omnipotente. Pero no quiere decir eso, perdón, no voy a cambiar, si Carla no voy a usar el asiento, lo voy a usar yo. Pero no quiere decir eso que funciona como funciona para nosotros
los actos de magia, ¿no? De que una varita te tocó o una luz te iluminó y fuiste totalmente cambiado, ¿no? Cuando el Señor toca tu corazón, cuando el Señor entra en tu vida a través de tu fe, cuando tú permites que el Señor entre en tu vida, el Señor inicia el proceso de transformación de tu vida, de tu mente, de tu forma de hablar, ¿ya? De tu forma de hablar, hablo del contenido de lo que tú hablas, ¿ya? Mucho, mucho cuidado con eso. No, no tenemos que volvernos de un hablar religioso, ¿no? Tu forma de hablar, tu estilo de hablar, tu voz, eh, no sé cómo lo puedas describir, es tu forma, es parte de tu personalidad y Dios te ama así como eres. El contenido, lo que tú dices, eso es lo que el Señor va a cambiar. Lo que tú dices, porque ahora lo que tú dices, si tienes a Cristo en tu corazón, permites que Él te vaya transformando, va a llenar tu boca con sus palabras. Eso es lo que va a cambiar tu pensamiento, tu forma de hablar. Pero todo eso es un proceso. Y ese proceso requiere que nosotros tomemos la decisión de ejercitarnos, de diseñar una estrategia, como les decía, ¿no? Como este varón que con troncos escondidos debajo del suelo y piedras y un montón de cosas, se defendió en el cerro y así me imaginaba yo que algo así tendría que haber hecho Sama para defender el campo de lentejas, ¿no? Algo así. Entonces, tú tienes que entrenarte. Y ese entrenamiento quiere decir que tú en un momento necesitas decidir cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué no decir. Y esa decisión necesariamente, de manera indispensable, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, en esta noche vamos a orar para que sea el Señor quien ponga en nuestros pensamientos sus pensamientos. Que el Señor ponga en nuestras palabras, en nuestra boca, sus palabras. Que haya alabanza, que haya agradecimiento. Y eso es una forma de entrenar. Porque, como decíamos, lo de alabar, lo de ministrar, lo de alabar es, perdón, nuestra palabra va a alimentar nuestro pensamiento va a alimentar nuestra palabra. Entonces, si en un momento de repente tú dices, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar, no tengo ganas de bendecir, ok, todos nos podemos sentir así. Pero si tú a pesar de eso tomas la decisión de alabar, de bendecir, de adorar, de orar, estás entrenándote. Eso ya es disciplina. O sea, tú no estás dejando que sean tus emociones o tus ganas, sino tu fe en el Señor la que te lleve a tomar decisión. Entonces vamos a orar ya para terminar esta reunión. Vamos a orar para pedirle que el Señor sea poniéndonos sus pensamientos, sus palabras, permítanme poner un marco de adoración, de alabanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí contigo. Te damos gracias porque eres tú quien nos trae esta palabra, este mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú, después de esta reunión, hablando a nuestros corazones, a nuestros espíritus, a nuestras almas, poniendo agradecimiento, Señor, adoración, alabanza en nuestras bocas. Señor, muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos heridos, nos sentimos molestos, nos sentimos hasta con ira, Señor. Pero no queremos actuar por lo que sentimos, Señor. Queremos actuar por lo que creemos, Padre, y creemos en ti. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Y ponemos en tu vida nuestras manos, nuestras mentes,
nuestros corazones, nuestras palabras y todo lo que hagamos y digamos, Señor, provenga de ti, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona que hayamos sido débiles, perdona que hayamos caído en la tentación, que no hayamos refrenado o controlado nuestra boca, Señor, y que seas tú en adelante, Padre Santo, enseñándonos, entrenándonos en la palabra, Señor, en el control de la palabra, en saber cuándo es oportuno soltar palabra, cuándo es oportuno guardar silencio, Señor. Padre Santo, te damos gracias por este ministerio, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te damos gracias porque ellos con sus testimonios, con su amor, nos ministran mucho también, Señor. Y tú nos hablas a través de ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito fin de semana. Ya saben, mañana también tenemos reunión de oración, también hay alabanza. Y bueno, viernes a viernes estaremos aquí también compartiendo la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Chao.